¿Qué tal? Bienvenidos a este primer programa electoral de Maldita la Hora, donde la primera semana de campaña ha estado marcada por dos cosas. Primero, por ese cara a cara entre el candidato socialista a las generales del 23 de julio, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se dijeron afirmaciones falsas que han cazado desde el equipo de Maldito Dato y que comentamos ya mismo, pero no solo eso, porque también tenemos que alertar del otro gran bulo de la semana, el que dice que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, voló a Valladolid en Falcón para acudir a un encuentro climático. Vamos a desmentirlo con el equipo de Maldito Bulo, así que empezamos. Maldita la Hora, con Andrés Jiménez. Hemos visto sus cara a cara en el Senado, pero había expectación por verles sentados el uno frente al otro en un debate televisado. Lo organizó A3 Media, que daba así la bienvenida a Sánchez y a Feijóo. Muy buenas noches, les saludamos desde el estudio 14 de A3 Media. Y hoy, 10 de julio, estamos a punto de asistir, a punto de vivir el primer y único cara a cara entre los aspirantes a gobernar nuestro país. Hubo mucha polémica sobre lo que se dijo y lo que no se dijo también en ese debate, pero no solo eso. También escuchamos afirmaciones falsas. Feijóo, por ejemplo, acusó a Sánchez de no colaborar en el caso Pegasus, que recordamos es esa investigación por el espionaje en los móviles de Sánchez y los ministros de Interior, Defensa y Agricultura con el software israelí Pegasus. Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Ha archivado el caso de su móvil. Pero es falso. Carmen Martínez, Maldito Dato, cuéntanos. Efectivamente, Andrés, no es cierto. En realidad, lo que dice la nota de prensa de la Audiencia Nacional es que la archivan por falta de colaboración de Israel, que no ha respondido a las peticiones para investigar la compañía propietaria de Pegasus. Eso por una parte, y otras de las afirmaciones falsas que se escucharon en ese debate tuvo que ver con la deuda pública de Galicia. Soy el presidente de una comunidad autónoma, lo fui, que menos ha incrementado la deuda de toda España. Esto tampoco es así, Carmen. No, Galicia no es la comunidad autónoma que menos aumentó la deuda pública durante el mandato de Núñez Feijóo, de abril de 2009 a mayo de 2022, ni en términos de PIB ni en términos absolutos. Aumentó un 10% la deuda pública sobre el PIB de ese periodo, siendo la cuarta comunidad en la que este indicador creció menos. Y si analizamos en términos absolutos, Galicia se sitúa como la novena comunidad que más aumentó su deuda pública, con un crecimiento de más de 7.000 millones de euros. Luego está Sánchez, que acusa al líder de los populares de haber triplicado la deuda pública en Galicia. Vamos a escucharlo. Pero si usted es un experto en deuda, señor Feijóo. Déjeme. Si usted ha triplicado la deuda pública en Galicia. Y esto es cierto, pero con alguna aclaración. Durante el mandato de Feijóo, la deuda pública de la comunidad se triplicó. Para ser exacto, se multiplicó por 2,7. Pasó de los 4.000 millones de euros en 2009 a los casi 12.000 millones de euros en 2022, poco después de su salida. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, la deuda pasó de representar un 7,5% del Producto Interior Bruto de Galicia a casi el 18%. Es decir, este indicador se multiplicó por 2,3 y no por un 3, como dice Sánchez. Vale, ¿y qué más broncas hubo entre los dos? A cuenta de las pensiones. Feijóo decía que PP votó a favor de la revalorización de las pensiones en 2021 y Sánchez le acusaba de mentir. El compromiso que tenemos como partido es revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Recuerde que votamos a favor. Se ha votado en contra. Feijóo dice que votaron a favor, Sánchez dice que en contra. Esto es tan sencillo como revisar el diario de sesiones del Congreso. Precisamente eso hemos hecho, y la revalorización de las pensiones salió adelante con 176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones, a pesar de que el PP votó no. Votó no, pero Feijóo también aportó algún dato verídico sobre, por ejemplo, el encarecimiento de los alimentos. La gente, cuando sale de casa, ve que los alimentos, desde que usted ha llegado, han subido un 30%. Efectivamente, el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas pasó de 95 puntos en junio de 2018 a casi 124 en mayo de 2023. Esto supone un aumento de cerca del 30% desde que Sánchez fue nombrado presidente. Y también tenía razón cuando dijo que hasta 2023 el Producto Interior Bruto no ha recuperado los niveles de 2019. Sí, pero le falta un detalle importante. Es cierto que hasta el primer trimestre de 2023 no recuperamos los niveles de PIB de 2019, como dice Feijóo, pero claro, es que en 2022 tuvimos una caída del PIB muy fuerte como consecuencia de la pandemia. Bueno, pues estas han sido algunas de las verificaciones que os hemos contado en Maldita.es sobre el cara a cara. La próxima semana está previsto un debate a 3 entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, y por supuesto estaremos atentos a esas posibles desinformaciones en ese debate.
Hay quien pueda pensar que la desinformación electoral proviene solo de estos debates, pero ni mucho menos. De hecho, cada vez que se acercan elecciones, las redes sociales echan humo y entre todo lo que se difunde también se cuelan esos bulos. Carmen Mesa, de Maldito Bulo, ya hemos desmentido bastantes en esta primera semana de campaña. Y esto que cuentas lo tenemos muy reciente, Andrés, porque ya lo vimos con las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Todos los comicios vienen cargados de bulos y uno de los que más se ha difundido ahora es el que dice que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha ido en el Falcon, el avión oficial, a la reunión medioambiental que se ha celebrado en Valladolid y que comenzó el lunes 10 de julio. Un bulo que ha tenido muchísima difusión también en otros idiomas. De hecho, verificadores de Francia, Portugal y Georgia lo han desmentido en sus países y además personas muy conocidas como el luchador Conor McGregor de Irlanda también lo ha difundido. Ha cruzado fronteras, pero es falso. Los contenidos que se difunden dicen que el Falcon voló de Madrid a Valladolid el 10 de julio, el día que empezaba la cumbre. Y entonces se utilizó para decir que la ministra iba en él, pero no es posible porque esos contenidos muestran que el avión aterrizó a las 10:57 horas de la mañana y a esa hora Rivera ya estaba en Valladolid. El ministerio publicó un tuit pasadas las 10:30 con una foto de la ministra montando una de las bicicletas del servicio público de la ciudad castellano-leonesa. Así que a la hora que llegó el Falcon a Valladolid, Teresa Rivera ya estaba en la ciudad. De hecho, desde su ministerio nos dicen que llegó a Valladolid el día antes, como puso ella misma en Twitter el domingo 9 de julio. Es sin duda el más viral en lo que llevamos de campaña, pero no el único. De hecho, la empresa Orange también se ha visto afectada por las desinformaciones en esta campaña electoral después de que se viralizaran las palabras de una de sus empleadas que dice que va a votar a Vox y da estos motivos que vamos a escuchar. ¿Qué te gusta de Vox? Todo, absolutamente todo. Inmigración solo ilegal, los que sean ilegales a tomar por saco, déjate de abortos con menores, déjate de ¿qué más? Los putos ocupas, ¿qué más quieres que te digo? El cambio de sexo sin tal. Después de esto comenzó a circular un supuesto tuit de la filial española de la compañía en el que se lee que ellos tratan igual a homosexuales, negros y mujeres que a las personas normales, pero es un tuit falso, un montaje. Es el primero de los bulos que se difunden sobre Orange por esta polémica, porque también se ha difundido que ha patrocinado la lona de Vox que se colgó en la calle Alcalá de Madrid, en la que aparecía una mano tirando a la basura pues varias cosas como los logos del movimiento feminista y la Agenda 2030, por ejemplo. También es falso. Lo que pasa aquí es que debajo de esa lona hay otra que parece un faldón con el logo de Orange, pero esa parte no pertenece al cartel de Vox, sino que indica que detrás hay una tienda de la compañía que ha quedado tapada por el cartel. Y vamos con el último, un vídeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha difundido como si estuviese haciendo campaña a favor del PSOE, aunque es un bulo. Vamos a escuchar qué dice von der Leyen en este vídeo. And today Spain is indeed at the heart of Europe. España es hoy un motor de nuestra unión. Pues ya habéis oído, dice cosas como que España está hoy en el corazón de Europa o que es un motor de nuestra unión. Pero lo cierto es que este vídeo no es actual. Se grabó en mayo de 2022 cuando acudió a un acto del Círculo de Economía en Barcelona, que le otorgó el segundo premio a la construcción europea. Como veis, en periodos electorales se difunden muchos bulos y prácticamente en todos los formatos posibles, así que mucha cautela cuando nos lleguen estos contenidos y sobre todo, ante la duda, mejor no compartir. Y como siempre no falla, llega la campaña electoral y vuelven los bulos sobre personas migrantes. En los últimos días hemos visto cómo los desinformadores han desempolvado viejos bulos sobre falsas ayudas sociales a inmigrantes o falsas imposiciones para intentar colárnosla. Natalia Díez, ¿qué es lo que nos dicen ahora? Que el gobierno de España está dando ayudas a los inmigrantes que llegan en patera a las Islas Canarias. Vamos a oírlo. Yo voy a enseñar un cheque que le dan a los marroquíes y a los senegaleses que entran ilegalmente en Canarias y os vais a quedar alucinando. Dice que es un cheque para marroquíes y senegaleses, pero es un bulo. Un bulo que ya se difundió en el año 2020 y que ahora vuelve. Quien lo graba muestra una imagen de una factura de la empresa Ria Money Transfer de envío de dinero y dice lo siguiente. Fijaros bien, 1.105 euros cada mes. 1.105 euros dicen que reciben cada mes, una cantidad que habrá llamado la atención a más de uno, pero Nata,
no existe esa ayuda. No, es falso. Desde Ria Money ya aseguraron a Maldita.es que se trataba de una desinformación, y también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaron que no se da ningún tipo de ayuda económica a los inmigrantes en situación irregular. Y no es el único, hay más bulos sobre personas migrantes que vuelven con estas elecciones del 23 de julio. Que va, Andrés, no es el único. Han rescatado uno muy viejo que dice que un grupo de padres musulmanes ha exigido que se retire la carne de cerdo de los comedores escolares en el municipio de Herbás, en Extremadura. Pero es un bulo, es una cadena que lleva difundiéndose desde 2016 y que desde el ayuntamiento negaron que hubiera habido una queja similar. Estamos pasando días de mucho calor, especialmente en el centro y el sur de la península, y una vez más nos hemos encontrado con bulos, desinformaciones y contenidos que quieren embarrar el debate público para negar el cambio climático. Por ejemplo, el tuit que señala un mapa meteorológico de Televisión Española diciendo que manipula los colores. Maribel, de Maldito Clima, esto es muy viral, cuéntanos. Hola, Andrés. Pues sí, ya hemos visto muchos parecidos, pero este es nuevo. Es un mapa de predicciones generado el pasado mes de abril y donde vemos por un lado números y por otro colores. El problema surge cuando en la provincia de Huelva vemos 27 grados, pero hay grandes zonas en rojo, mientras que en el norte, en Lugo, pone 28 grados y toda la zona gallega está coloreada en amarillo, como si hiciese menos calor. Es cierto, ¿no?, que a primera vista pues puede generar cierta confusión que dos cifras casi iguales tengan colores tan distintos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero es que algunos usuarios lo han utilizado como si fuese una prueba de que el cambio climático no existe y que es Televisión Española que está manipulando los mapas de forma torpe para hacer creer que las temperaturas han aumentado. Vale, pues cuéntanos entonces dónde está el truco. Pues a ver, en ese mapa los números representan solo la temperatura que hace en cada capital de provincia y en ningún sitio más. O sea, en aquel momento la previsión era de 27 grados en la ciudad de Huelva y de 28 en la ciudad de Lugo. Pero los colores que hay detrás tienen más nivel de detalle y representan la temperatura de cada zona específica dentro de la provincia. Entonces, como la ciudad de Huelva está en la costa, muy cerca del mar, y su temperatura, 27 grados, es muy diferente a la del resto de la provincia que se encuentra en interior, por eso la mayoría de la provincia está en rojo. Pero si amplías el mapa, se ve que en esa delgada línea de costa hace menos temperatura y sí está en colores amarillentos similares a los de Galicia. Seguro que os suenan. Las estatinas son unos fármacos que se toman para controlar los niveles de colesterol y para prevenir también y tratar enfermedades cardiovasculares. Y creo que todos conocemos al menos una persona que los tome. Pero vamos a explicar por qué hablamos de esto. José Lu Zafra, Maldita Ciencia. Pues Andrés, porque hemos detectado que circula muchísima desinformación o datos sin contexto sobre estos medicamentos, diciendo que hacen daño al corazón o que no hacen nada para bajar el colesterol. Te pongo un ejemplo. Quiero decirle que ya se ha descubierto que los medicamentos para el colesterol, los que llaman las famosas estatinas, como Lipitor, Crestor y Atorvastatin y todas esas estatinas, hacen daño al corazón. Otros contenidos otorgan efectos adversos a estos medicamentos, algunos incluso dando por hecho que sí o sí van a ocurrir, especialmente los relativos a problemas cognitivos. Ya se ha demostrado que las estatinas pues te debilitan el músculo del corazón, te roba el selenio tan importante para el cáncer, te aumenta el riesgo de diabetes, vas a tener la glucosa muy alta, te causa una serie de dolores musculares y debilidad y pérdida de memoria, y aumenta el riesgo de cáncer y te afecta la mente, vas a tener Alzheimer, demencia, confusión, depresión. Parece que tienen clara intención de meter miedo, pero ¿cuánto de esto es cierto, José Lu? El problema de los contenidos es que no dan la información en su contexto. Por ejemplo, sobre estos daños y efectos adversos, los contenidos lo achacan a que las estatinas hacen descender los niveles de una enzima llamada CoQ10. Esto es cierto porque el colesterol y estas enzimas comparten un proceso bioquímico y las estatinas inciden en él. Pero también hay solución para este problema, usando suplementos de CoQ10 recetados por el médico o consumiendo alimentos ricos en estas enzimas como frutas, verduras y frutos secos. Y tampoco hay mucho de cierto en los efectos adversos. Poquito, la verdad. La Fundación Española del Corazón y la literatura científica destacan dos tipos de efectos adversos. Por un lado, problemas musculares que afectan al 20% de quienes lo toman y alteraciones hepáticas, en menos de un 2%. Todos estos efectos, como calambres, dolor, problemas de sueño, fiebre, están recogidos en los prospectos y desaparecen, ojo, cuando se acaba
afectaba el tratamiento. Aquí Andrés incidiría en que si nos está escuchando alguna persona que este tema le preocupa y que sufre algo durante el tratamiento, lo mejor es no hacer caso de los TikToks y acudir al médico de cabecera. Importante, siempre lo decimos en este podcast de Maldita la Hora. También hay algunos contenidos que dicen que existe un interés empresarial en vender estatinas en lugar de acabar con el problema del colesterol. Así es, te muestro otro ejemplo de este tipo de contenido. Hay una campaña para vendernos las estatinas, como el Lilicol, Babachol, el Lescol, Chavacol. Estos son medicamentos químicos que fuerzan al cuerpo a reducir la producción de colesterol. O sea, que bloquean la habilidad de tu hígado de producir colesterol. En esto quiero ser muy clarito, Andrés. Los intereses económicos existen. Las estatinas se venden mucho, siempre con receta médica, ojo, y las necesita muchísima gente. Se estima que movieron unos 15.000 millones de dólares en 2022. Para que compares, el paracetamol se estima que movió unos 731 millones de dólares en este año. Hay una buena diferencia y esto afecta a la hora de ofrecerlas en el tratamiento. Parece que sí. Parte de la comunidad científica cree que sí y piden más transparencia a las farmacéuticas sobre los datos de los ensayos clínicos. Esto es para evitar recetarlas de manera rutinaria en caso de los que no se necesitan y conocer a quién sí les puede beneficiar realmente. Pero también hay otra parte de la academia que dice que las estatinas son medicamentos complejos, que hay que entender bien su evidencia, en qué casos se sabe que funciona y en cuáles hay unos riesgos reales. ¿Y en qué casos funciona? Pues para que tengamos las ideas claras. Las estatinas están indicadas para personas que superen unos niveles de colesterol y que tengan riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Este riesgo es importante, Andrés, porque depende de muchas cosas y que el profesional de salud tiene que calcular y estudiar: edad, sexo, peso, altura, si fuma o no fuma, si hay antecedentes, presión arterial, incluso genética y una larga lista. Además, las estatinas se recetan siempre acompañadas de modificaciones en estilos de vida como una dieta saludable o más ejercicio físico. Es el toque científico a esta semana de pura política que seguro que continuará incluso hasta después de esas elecciones generales del 23 de julio. Aquí, mientras tanto, estaremos desde maldita.es siguiendo el minuto a minuto y hasta entonces, gracias a la redacción por elaborar este podcast, a Alex Castroverde por el montaje y a vosotros por escucharnos una semana más. Gracias y hasta otra.